Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos de nuevo por aquí. Hoy vamos a sumergirnos en un mundo lleno de intriga, pasión y giros inesperados en las series turcas de romance y acción que te dejarán pegado a la pantalla. Si eres como yo y te encantan las historias que te hacen sentir emociones fuertes y te mantienen al borde de tu asiento, entonces este vídeo es para ti. Prepárense para descubrir algunas joyas ocultas y para recordar algunos clásicos que no pueden faltar en tu lista. Y antes de que empecemos, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Ahora sí, comencemos. ¿Preparados para un viaje a Estambul y más allá? Vamos a adentrarnos en un universo donde el amor se mezcla con la venganza, la lealtad se pone a prueba y los secretos familiares acechan en cada esquina. Empezaremos hablando de Silla Beyaz Aşk, traducida como Amor en blanco y negro. Esta serie es una auténtica joya que combina un romance atípico con una dosis de acción que te mantiene enganchado desde el primer episodio. Imagínense esto, una doctora idealista y un asesino a sueldo con un pasado oscuro se ven obligados a casarse. Al principio se odian a muerte, pero poco a poco, la vulnerabilidad del otro empieza a derribar las barreras que los separan. La química entre los protagonistas, Birce Akalay y Ibrahim Çelikkol, es absolutamente palpable y las escenas de acción están muy bien coreografiadas. Si te gustan las historias de redención y de amor que florecen en los lugares más inesperados, Silla Beyaz Aşk es para ti. Profundicemos un poco más en Silla Beyaz Aşk. Lo que realmente la distingue es la forma en que explora la dualidad humana. Asl, la doctora interpretada por Birce Akalay, representa la bondad, la compasión y la esperanza. Ferhat, interpretado por Ibrahim Çelikkol, es su opuesto aparente, un hombre endurecido por la vida, un ejecutor sin piedad. Sin embargo, debajo de esa fachada de acero se esconde un alma herida, atormentada por su pasado y buscando desesperadamente una forma de escapar de la oscuridad que lo consume. La serie no se limita a mostrar el romance entre Asl y Ferhat, sino que también explora las razones que los llevaron a ser quienes son. Vemos los traumas de la infancia de Ferhat, la violencia que presenció y la manipulación que sufrió, lo que lo convirtió en un asesino a sueldo. Al mismo tiempo admiramos la fortaleza de Asl, su capacidad para mantener su integridad y su fe en la humanidad a pesar de las circunstancias. La trama se complica con la presencia de otros personajes intrigantes, como Namke Miran, el tío de Ferhat, un hombre poderoso y corrupto que controla su vida y que es responsable de gran parte de su sufrimiento. También tenemos a Yete, la madre de Ferhat, una mujer que lo ama profundamente pero que no puede protegerlo de la oscuridad que lo rodea. Silla Beyaz Aşk es una serie que te hará reflexionar sobre la naturaleza del bien y el mal, sobre la redención y el perdón, y sobre el poder transformador del amor. No es una simple historia de amor, sino un drama psicológico intenso que te mantendrá pegado a la pantalla hasta el final. Cambiando un poco de registro pero manteniendo la misma intensidad, tenemos Kukur. Esta serie es un fenómeno en Turquía y a nivel internacional. Kukur nos transporta a un peligroso barrio de Estambul controlado por la familia Koval. Cuando un nuevo grupo criminal amenaza con tomar el control, Yamak, el hijo pródigo de la familia, regresa a casa para proteger a los suyos. Pero Yamak no solo tiene que lidiar con la amenaza externa, sino también con los conflictos internos de su propia familia y con su propio pasado turbulento. Kukur es una serie con una trama muy compleja, llena de giros inesperados y personajes memorables. El romance, aunque no es el eje central de la historia, está presente a través de la relación entre Yamak y Sena, una joven que le da luz y esperanza en medio de la oscuridad. Si te gustan las series con mucha acción, drama familiar y una ambientación muy cuidada, Kukur es una opción excelente. Kukur no es solo una serie de acción, es una saga familiar épica con tintes de drama social. El barrio de Kukur, con sus calles laberínticas y sus códigos de honor, es un personaje en sí mismo. La serie retrata la vida en los barrios marginales de Estambul, la pobreza, la violencia y la lucha por la supervivencia. Pero también muestra la solidaridad, la lealtad y el sentido de pertenencia que unen a sus habitantes. La familia Koval, liderada por el patriarca Idris, es el corazón de la serie. Cada miembro de la familia tiene sus propios secretos, ambiciones y debilidades. Yamak, interpretado por Aras Bulut İnemli, es el hijo rebelde que se alejó de la familia para seguir su propio camino. Pero cuando su hogar está en peligro, regresa para asumir su responsabilidad y proteger a los suyos. La relación entre Yamak y Sena, interpretada por Dilan Cizek Deniz,
es uno de los puntos fuertes de la serie. Sena es una joven independiente y de espíritu libre que se enamora de Yamak a pesar de su pasado y de su conexión con el mundo criminal. Su amor es una luz en medio de la oscuridad, una esperanza de un futuro mejor. La serie también cuenta con una galería de villanos memorables, como Bartolu Saadetin, un psicópata carismático que se convierte en el principal enemigo de los Koval. Bartolu es un personaje complejo y ambiguo, que oscila entre la locura y la genialidad. Kukur es una serie que te hará sentir la adrenalina de la acción, la emoción del drama familiar y la ternura del romance. Es una serie que te hará reflexionar sobre la lealtad, la traición, la justicia y la venganza. Es una serie que no te dejará indiferente. Ahora, si lo que buscan es una historia de amor más clásica, pero con un toque de intriga, les recomiendo Karasebda o Amor Eterno. Esta serie cuenta la historia de Kemal, un joven ingeniero de clase media, y Nihan, una chica rica y privilegiada. Se enamoran perdidamente, pero sus mundos son demasiado diferentes y sus familias se oponen a su relación. Nihan se ve obligada a casarse con Emir, un hombre poderoso y despiadado que está obsesionado con ella. Años después, Kemal regresa a Estambul convertido en un hombre de negocios exitoso y busca venganza contra Emir y su familia. Karasebda es una serie que te hará llorar, reír y suspirar. El amor entre Kemal y Nihan es tan puro y verdadero que te hará creer en el destino. La serie está llena de momentos románticos inolvidables y de giros dramáticos que te mantendrán pegado a la pantalla hasta el final. Karasebda es un melodrama turco en su máxima expresión. Es una historia de amor prohibido, de sacrificio y de venganza. La serie explora las diferencias de clase, las presiones familiares y las consecuencias de las decisiones que tomamos en la vida. Kemal, interpretado por Burak Özçivit, es un hombre honesto y trabajador que lucha por sus sueños. Nihan, interpretada por Neslihan Atagul, es una mujer inteligente y sensible que se siente atrapada en una vida que no eligió. Su amor es un faro de esperanza en medio de la oscuridad. Emir, interpretado por Kaan Urgankolu, es el villano perfecto. Es un hombre rico y poderoso que está dispuesto a hacer cualquier cosa para conseguir lo que quiere. Su obsesión por Nihan lo convierte en un personaje despiadado y peligroso. La serie está llena de momentos dramáticos y giros inesperados que te mantendrán al borde de tu asiento. La banda sonora es hermosa y conmovedora, y las actuaciones son excelentes. Karasebda es una serie que te tocará el corazón y te hará reflexionar sobre el poder del amor y la importancia de la lealtad. Cambiando de tercio pero manteniendo la misma calidad, tenemos Ezel. Esta es una historia de venganza épica con un toque de romance trágico. Omer, un joven inocente, es traicionado por sus mejores amigos y su prometida y enviado a prisión por un crimen que no cometió. En la cárcel, Omer aprende a sobrevivir y a planear su venganza. Después de escapar, se somete a una cirugía plástica y regresa a Estambul bajo la identidad de Ezel, un hombre rico y poderoso. Su objetivo es vengarse de aquellos que lo traicionaron, pero se encuentra con que nada es lo que parece y que el amor puede ser tanto una fuerza destructiva como una fuente de redención. Ezel es una serie con una trama muy elaborada, personajes complejos y un final impactante. Si te gustan las historias de venganza con un toque de romance oscuro, Ezel es una serie que no te puedes perder. Ezel es una reinvención moderna del clásico El Conde de Montecristo. Es una historia de traición, venganza y redención ambientada en el mundo del juego y el crimen organizado en Estambul. Omer, interpretado por Ismail Failais en su juventud y por Kenan Imirzalolu como Ezel, es un hombre que lo pierde todo, su libertad, su familia y su amor. En prisión aprende a sobrevivir y a transformarse en un hombre frío y calculador. Ezel regresa a Estambul con un solo objetivo, vengarse de aquellos que lo traicionaron. La serie está llena de giros inesperados y de momentos de tensión que te mantendrán pegado a la pantalla. Los personajes son complejos y ambiguos, y sus motivaciones no siempre son claras. El romance entre Ezel y Eysan, la mujer que lo traicionó, es uno de los puntos fuertes de la serie. Su amor es una mezcla de deseo y odio, de culpa y redención. Ezel es una serie que te hará reflexionar sobre la naturaleza de la venganza, sobre el poder del perdón y sobre la importancia de la lealtad. Es una serie que te dejará pensando mucho tiempo después de haberla terminado. Y no podemos hablar de series turcas sin mencionar Erkencikus o Pájaro Madrugador. Esta serie es una comedia romántica ligera y divertida que te hará reír a carcajadas. Sanem, una joven soñadora y un poco torpe,
empieza a trabajar en una agencia de publicidad donde conoce a Khan, un fotógrafo aventurero y apasionado por la vida. Entre ellos surge una atracción instantánea, pero su relación está llena de obstáculos y malentendidos. Erkénthicus es una serie ideal para desconectar y pasar un buen rato. La química entre los protagonistas, Demet Özdemir y Can Yaman, es innegable y las situaciones cómicas son muy divertidas. Si buscas una serie que te haga sonreír y te deje con una sensación de bienestar, Erkénthicus es una excelente opción. Aunque es una comedia romántica, también tiene momentos de drama y de reflexión sobre la vida y el amor. Erkénthicus es una bocanada de aire fresco en el mundo de las series turcas. Es una comedia romántica que te hará reír a carcajadas y que te dejará con una sensación de felicidad. La serie está llena de momentos divertidos y entrañables, y la química entre los protagonistas es innegable. Sanem, interpretada por Demet Özdemir, es una joven soñadora y un poco torpe que trabaja en la tienda de comestibles de su padre. Un día, decide cambiar su vida y aceptar un trabajo en una agencia de publicidad. Allí conoce a Khan, interpretado por Can Yaman, un fotógrafo aventurero y apasionado por la vida. La serie explora los obstáculos y malentendidos que surgen en su relación, pero también muestra el poder del amor verdadero para superar cualquier obstáculo. Erkénthicus es una serie que te hará creer en el amor y que te recordará que la vida es demasiado corta para no perseguir tus sueños. Para los que disfrutan de las historias con elementos históricos, les recomiendo Mutesem YZYL, o El siglo magnífico. Esta serie nos transporta al Imperio Otomano durante el reinado de Solimán el Magnífico. La serie cuenta la historia de Hürrem Sultán, una joven esclava que se convierte en la esposa favorita de Solimán y que ejerce un gran poder político. Mutesem YZYL es una serie con una producción impresionante, vestuarios espectaculares y una trama llena de intrigas palaciegas y romances apasionados. Si te gusta la historia y las series con una ambientación cuidada, Mutesem YZYL es una opción excelente. Aunque es una serie histórica, también tiene elementos de drama, romance y acción que la hacen muy entretenida. Mutesem YZYL es un drama histórico épico que te transportará al Imperio Otomano durante el reinado de Solimán el Magnífico. La serie es una representación ficticia de la vida en el Palacio Imperial, con sus intrigas políticas, sus romances apasionados y sus luchas por el poder. La serie se centra en la historia de Hürrem Sultán, una joven esclava que se convierte en la esposa favorita de Solimán y que ejerce un gran poder político. Hürrem es un personaje complejo y ambiguo, que utiliza su inteligencia y su astucia para ascender en la escala social y proteger a sus hijos. Mutesem YZYL es una serie con una producción impresionante, con vestuarios espectaculares y decorados lujosos. La serie te sumergirá en el mundo del Imperio Otomano y te hará reflexionar sobre la historia, la política y el poder. Finalmente, otra serie que no podemos dejar de mencionar es Medcezir. Esta es una adaptación turca de la famosa serie estadounidense DOC. La serie cuenta la historia de Yaman, un joven de un barrio marginal que es acogido por una familia rica y poderosa. En su nuevo entorno, Yaman conoce a Mira, una chica hermosa y popular que está pasando por un momento difícil en su vida. Entre ellos surge una atracción instantánea, pero su relación está llena de obstáculos y desafíos. Medcezir es una serie con una trama muy adictiva, personajes carismáticos y una banda sonora excelente. Si te gustan las series juveniles con un toque de drama y romance, Medcezir es una opción excelente. Medcezir es una adaptación turca de la popular serie estadounidense DOC. La serie cuenta la historia de Yaman, un joven de un barrio marginal que es acogido por una familia rica y poderosa. En su nuevo entorno, Yaman conoce a Mira, una chica hermosa y popular que está pasando por un momento difícil en su vida. Medcezir es una serie con una trama muy adictiva, con personajes carismáticos y una banda sonora excelente. La serie explora temas como la amistad, el amor, la familia y las diferencias de clase. Si te gustan las series juveniles con un toque de drama y romance, Medcezir es una excelente opción. La serie, al igual que su versión original, captura las angustias y alegrías de la adolescencia, aderezado con el toque dramático y la estética visual característica de las producciones turcas. Así que ahí lo tienen, un recorrido por algunas de las series turcas de romance y acción que te atraparán. Espero que hayan encontrado alguna serie que les interese y que disfruten mucho viéndola.
Recuerden que esta es solo una pequeña muestra de la gran cantidad de series turcas que hay disponibles y que hay para todos los gustos. Para resumir, hoy exploramos un abanico de series turcas que mezclan romance, acción e intriga de manera magistral. Vimos desde historias de amor que florecen en los lugares más oscuros hasta venganzas épicas y comedias románticas que te harán sonreír. Espero que este vídeo les haya servido para descubrir nuevas series y para recordar algunas que ya conocían. Muchísimas gracias por ver este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que les haya sido útil. Me encantaría saber cuáles son sus series turcas favoritas y qué opinan de las que mencioné en el vídeo. No duden en dejar sus comentarios abajo y en compartir sus recomendaciones. Y antes de despedirme les recuerdo que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Nos vemos pronto. Que tengan un día genial. Además, no olviden explorar otras joyas ocultas dentro del catálogo de series turcas. Producciones como Asklaftan Anlamaz, que combina comedia y romance en el mundo empresarial, o Yerde, un thriller policial con giros inesperados, ofrecen alternativas para diferentes gustos. El auge de las series turcas ha abierto un abanico de posibilidades para los amantes de la televisión, con historias que resuenan en diversas culturas y que exploran temas universales como el amor, la familia, la venganza y la redención. Así que anímense a descubrir este fascinante mundo y dejen que las series turcas los transporten a un universo de emociones intensas y tramas cautivadoras. No se arrepentirán.